See on this. I guess you can change it. But it's good to see some familiar names. Listo. Okay. Bien. So let's start. Creo que vamos a comenzar entonces. Good morning. Bom dia. Buenos días. Bom dia a todas. Welcome to the Global Congress. Bienvenidos al I am Global Mariana. Congress. I Soy am the Mariana, director of Internet la Lab, which is directora de based Internet Lab, in São Paulo, basada en Brazil, Sao Paulo, that Brasil, focuses on issues que related to trabaja technology. en asuntos And relacionados con I'm the leader tecnología of the Internet Policy Track virtual. of Yo the soy Global la líder Congress. de Policy We're Track on the de last este day Congreso Global. of the Estamos en Global el Congress último and día del finishing after a Congreso del very Global, intense week. terminando después de una semana So bastante this intensa. opportunity to thank you all for your Quiero darle participation las gracias a here. todos ustedes por la And let me participación. remind you that we Les have debo simultaneous recordar translation to que English, tenemos traducción simultánea a Portuguese, inglés, Spanish, portugués e and español that you can ask y questions que at any pueden point hacer using the preguntas en Q&A tool cualquier below, momento a and través I will de try to preguntas y answer them respuestas after the y voy a presentation. tratar de responderlas después de que So I'm hagamos las delighted to be here presentaciones. again, Me encanta particularly estar aquí since it's the nuevamente, first time that we especialmente have esta es la primera an vez Internet que Policy Track tenemos Congress, and that este is tipo particularly de for poli- retirees. reunión por Of course, no internet. novelty that Não é uma novidade que technologies have been Que causing a lot, Internet y la especially with tecnología copyright digital ha causado and un the other impacto areas of rights importante as en well. los derechos But de for autor reasons y en many of the propiedad conflicts around intelectual, pero copyright también muchos revolve otros around digital platforms. conflictos que se han And dado that is sobre why eso se we debe a have otras here plataformas también que han sido desarrolladas en los new últimos años y rules que están haciendo, around están jugando un papel nuevo en estos that modelos. reflect the whole A picture veces reemplazan that otros how negocios things work. y miran a ver cómo With funcionan that, otros let's negocios y begin. otros And interesados, my pero sin reemplazarlos new rules. y haciendo nuevos And today we roles will todos juntos. pass Esto se ha the acting convertido en principle of the European Union una ley for your importante edification. después de la aprobación en So Europa de la directriz but de we Internet. will Hay un gran rango de temas, develop the pero GDPR también hay directive. muchas controversias sobre los artículos 15 y 16 que establecieron Copyright derechos de liability. Internet y regímenes también de responsabilidad para la And propiedad then we will intelectual. try to speak of Y también de otra parte vamos a hablar de las the disputas económicas entre los dos different sectores de textos y de copia, pero yo creo que policies esto es lo que nos interesa en este Congreso. we're discussing Miren, policies that estamos affect discutiendo políticas que the afectan a los knowledge a los ciudadanos, su and acceso al conocimiento, a la información, y la razón por la que hablamos de esto en este Congreso es que estamos hablando de las diferencias entre la propiedad intelectual especially y el COVID-19 y vamos a tratar muchas de las around preocupaciones que han surgido en el mundo sobre esa información, and las- la crisis de las democracias so in y this la we will crisis be también. speaking specifically about Vamos a hablar freedom of específicamente de lo que information llamamos protección de publicaciones de prensa what was adopted the solution for y like la solución que se ha adoptado para el periodismo y and para el ambiente digital, to tratando de lograr un equilibrio en lo que ahora vemos como fuera de equilibrio. Esto es esencial para la democracia, para el público and that's also going y through también this tiene crisis. que ver con problemas económicos. Tenemos salas de prensa que se están haciendo más pequeñas en todo el mundo y la pregunta es si la solución es los derechos de autor. Muchos de ustedes habrán escuchado que las directrices de European Antitrust derechos de Publishing autor de Europa está and hablando con los editores y está this viendo cómo se tiene impacto aquí al incorporar parte de esas críticas. I think most of you Yo creo know que muchos de about ustedes han escuchado ya al gobierno australiano también similar provisions tiene unas estipulaciones similares de cómo está reaccionando Facebook. Tal vez no muchos de ustedes han escuchado que en Brasil, en el contexto participation de, proposal se ha hecho una propuesta similar por los periodistas proposal y also
también se hizo una propuesta similar en el Senado. Entonces, ahora se está dando un cambio de parte de los editores. Y para discutir estas controversias que existen y de cómo crear una masa crítica, hemos invitado a 3 panelistas que se han dedicado a este tema durante algún tiempo. Tenemos a Julia Reda, investigadora alemana eh, dedicada a la política. Ella ha trabajado allí, es miembro, uno de los negociadores, líderes del directora de derechos de autor en Alemania. Ella está en una ONG de los derechos fundamentales de Alemania para los derechos de autor. Neil Netanel, profesor de leyes en UECL, y trabaja con propiedad intelectual también y habla también de los derechos de los editores. Y Rob Nichols es un profesor asociado en ley empresarial, derecho empresarial, y trabaja en la ciberseguridad de la Escuela de Leyes y está trabajando también sobre este tema en el contexto australiano. Voy a darle la voz a Julia y quiero escuchar de ti qué piensas en este problema, en la experiencia como negociadora de la USD y la investigación que se ha hecho en este campo. Y si hay preguntas, pues de que si este es un problema de pues, como eh, política, yo creo que me encanta hablar sobre esta nueva ley o el de derecho relacionado con los nuevos derechos de autor, porque es algo muy importante. La ley se aprobó en Alemania la primera en el 2013 y fue presionada para ampliarla a nivel europeo por los editores alemanes de la prensa. Yo creo que hay una buena visión de la historia de esta ley y nos muestra los problemas, especialmente en el contexto de esta información que se ha discutido en Brasil o que se está discutiendo en Brasil en este momento. Como estoy arrancando con el panel, brevemente quiero describirles por qué o cuál fue el problema que los editores querían tratar cuando empezaron a presionar por esta ley, que eso fue en el 2009 en Alemania. El argumento es que grandes motores de búsqueda estaban, especialmente Google y Google News Service, habían estado haciendo ganancias enormes con base en estas cosas que se estaban produciendo allí. Entonces los editores alemanes decían que al poner artículos muy cortos y haciendo enlaces a este tipo de resultados en Google Service, Google esperaba tener un valor que era injusto de parte de los editores y no era compartido por ellos. Entonces la solución que se propuso para todo esto fue hacer el derecho de autor para los publicadores o los editores de prensa también, que ellos tuvieran este nuevo derecho. Los artículos de prensa pues ya se ven protegidos por los derechos de autor. Muchas veces este derecho de autor exclusivamente se asigna de la oferta que tienen los periodistas y se los ofrecen a los editores. Es decir, que en cada caso los editores pues ya pueden hacer cumplir los derechos de autor en los artículos de prensa. Lo que era limitante o lo que los editores estaban tratando de hacer aquí era que el derecho de autor no aplica realmente a solo palabras o a frases individuales que no tienen ninguna originalidad. Para que algo esté protegido por derecho de autor tiene que mostrar esencia de las creatividad de las personas, de haber creado algo, pero una sola frase o una palabra pues no califica para protección de derechos de autor. Muchas veces esto es
lo que hacen las motores de búsqueda, lo que muestran. Los encabezados a veces muestran también una imagen que acompaña un artículo y algunas frases. Entonces, esto quiere decir que este derecho le da a los editores de prensa la posibilidad de prohibir aún esas pequeñas extracciones de contenido. Entonces, esa es la finalidad. Esto es lo que se está tratando de lograr con la ley. Y la narrativa de parte de los editores es que al tener ese derecho exclusivo, básicamente les daba la oportunidad de negociar con plataformas para un pago, básicamente por el privilegio de poder hacer el vínculo a los artículos de prensa con algún tipo de contenido en ellas. Entonces, yo quiero brevemente hablar sobre cómo este derecho realmente no resuelve el problema y por qué el análisis que subyace este derecho no llega al núcleo de lo que es esta industria. Creo que todos los que han hecho seguimiento de la ley europea saben que soy una crítica de este derecho de vecindad. Esto es porque yo no estoy de acuerdo de que Google y Facebook especialmente hayan lastimado la industria periodística. Y es claro que estas plataformas han mandado incisos y extractos de los ingresos. Los editores de los periódicos, las ganancias de los editores de los periódicos han bajado, pero lo que pasa es, vamos a ver por qué pasa esto, cuál es el mecanismo. No es que los motores de búsqueda o los medios sociales nos indiquen cómo utilizar el contenido gratis. De hecho, es claro que los editores se benefician de todo esto, de los medios. Cada sala de prensa en el mundo hoy en día está contratando los optimizadores de motores de búsqueda para tratar de hacer que el contenido sea más atractivo y que se seleccione mejor lo que se está mostrando en este tipo de motores de búsqueda como Google. El problema realmente no es que las plataformas estén tomando este contenido gratis y no paguen por él. El problema es que las plataformas fundamentalmente han cambiado el negocio publicitario en un modelo donde se basaban las noticias. Tradicionalmente, los periódicos se han estado financiando a través de diferentes suscripciones, avisos clasificados que los destruyó Internet porque ahora uno puede vender la bicicleta por eBay gratis sin tener que pagar lo que hay que pagar por el aviso en el negocio. Y avisos de negocios también que hasta cierto punto lo han tomado las plataformas como Facebook y Google para hacer esta publicidad, porque allí tienen la oportunidad de personalizar estos anuncios a los usuarios específicos y lo hacen con agregándole masivamente los datos personales. Entonces, ese es un problema de protección de datos, porque no hay suficientes regulaciones sobre qué pueden hacer las compañías grandes con los datos personales. Entonces, hay una gran ventaja, por ejemplo, que tienen Google y Facebook, que juntos pueden recopilar datos personales de miles de personas. Pero también creo yo que además de esto, surge una pregunta de dónde podemos colocar nuestros anuncios. Si están haciendo una búsqueda específica, es una forma más atractiva de anunciar algo para poder llegar donde alguien que está buscando algo y no simplemente colocar un anuncio en cualquier artículo. Sí han lastimado Google y Facebook los anuncios de los periódicos, no porque estén utilizando el contexto gratis, sino porque lo cambiaron totalmente el mercado en el que se basan los editores de los periódicos para los anuncios y también tienen los avisos clasificados también han bajado muchísimo. Entonces, ese es el problema que ha afectado a las empresas de los editores, pero esto no resuelve este derecho de vecindad, no arregla el problema porque da la posibilidad de cobrar
por vincularse a este tipo de artículos, pero no resuelve el problema fundamental al cual quieren mm, tratar con Google y Facebook. O sea, los pone en una posición de negociación muy débil y los quieren que paguen por esas plataformas grandes, pero prácticamente esto está en cero. Y igualmente da mucha fricción y mucho costo de transacciones porque hay otros agregados que no son ni Google ni Facebook, algo más pequeño como Reddit, que bueno, sigue siendo grande, pero en Europa tenemos otros equivalentes más pequeños, esos motores de búsqueda de websites más pequeños que no tienen tanto poder negociador como Google. Entonces, cuando esto se introdujo en Alemania, el resultado final fue que Google iba a tener una licencia gratis de los editores para utilizar esto, porque es importante para los editores aparecer en los resultados de búsqueda de Google, pero no estaban recibiendo las licencias gratis. Esa ley que fue diseñada para limitar de alguna forma y echar para atrás el incentivo que tenía Google para controlar el mercado, para hacer que más difícil el negocio de los competidores pequeños. Y yo creo que el efecto más importante son los que se han dado en las compañías de medios pequeñas. En el caso de esas compañías pequeñas tenemos un problema de que entre más pequeño sea uno como periódico y se confíe en estos enlaces de terceros, antes de tener la búsqueda de Google o social media, las personas recibían las noticias de un número pequeño de lugares de noticias, pues que se podía confiar en ellas, o si no tenían que ir a los periódicos. Obviamente, esto ha sido muy beneficioso para este tipo de periódicos en el país. O sea, no es coincidencia de que esta ley eh, fue la primera que se buscó, lo buscaron los periódicos los más grandes en Alemania. Ellos no están interesados realmente en tener mm, agregadores de noticias, porque esto diversifica las noticias de las cuales los usuarios pueden ver, pero esto realmente causa daño a las marcas grandes. De hecho, este derecho de vecindad hace la concentración de los medios para que sea más difícil correr estos agregadores de noticias para que las personas puedan agregar noticias en estos sitios. Ahora, hay personas que dicen que esto es muy bueno porque la gente está volviendo a las marcas en las que confían, y yo les puedo decir que el tabloide más grande de Alemania no es conocido por su calidad en cuanto a periodismo, ni en que haya ten- tengan muy buena información, pero al mismo tiempo podemos decir, bueno, pues reduce el número de fuentes desconocidas o algo así, pero obviamente estos sitios de información que distribuyen esta información de manera deliberada generalmente no se basan en las ganancias de los avisos, de la publicidad. Esto generalmente cuando buscan lograr dinero lo hacen de otra forma que puede ser mejor, pero hay información que puede ser financiada por algunas agencias del gobierno. Rusia hoy, por ejemplo, va a empezar a cobrarle a las personas por hacer los enlaces a los sitios web, porque no les van a cobrar porque quieren que la gente haga la mayor cantidad de enlaces que se puedan. Va a crear un efecto en donde hay fuentes de noticias en donde que se basan en las ganancias y van a empezar a popular. Entonces, esto quiere decir que va a ser mucho más fácil para las plataformas poder distribuir la información que para distribuir las noticias. Yo creo que desde el punto de vista de información, esta es una mala idea. Y yo creo que la razón por la cual los editores quieren de alguna, lo querían, es porque los grandes editores están presionando por esto porque quieren beneficiarse de ese efecto de concentración en los medios. No quiere decir que no estamos haciendo nada para ayudarle a estos editores en esta situación económica tan difícil. Lo que buscamos es
también discutir algunas de las alternativas que tal vez puedan existir para poder tomar algunas de estas ganancias de la publicidad que están teniendo Google y Facebook y hacer la redistribución de esto para apoyar el periodismo. No creo que los derechos de autor sean la herramienta para hacerlo, y utilizar los derechos de autor para tratar de resolver problemas que se tratan es de los tiempos modernos en estos modelos de negocios realmente no es lo que vamos a lograr. Paro aquí. Excelente, algo muy aclara muchísimo el proceso que se está dando y cuál es la posición de Alemania, qué es lo que no se debía hacer. Y ahora quisiera escuchar a Neil. ¿Qué piensa sobre los puntos que ha compartido Julia? Y también qué soluciones alternas tenemos. Yo creo que esto nos funciona bastante bien con la presentación de Julia. Bueno, sí. Tengo un artículo de prensa legal. El artículo todavía está como en un borrador. Es un artículo de prensa que habla sobre las leyes que se van a presentar para la protección en la prensa. Bueno, y yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Julia en cuanto a la parte de los editores. Ellos han tomado un abordaje equivocado, pero probablemente puede que no sea efectivo y va a tener una concentración en los medios. No trata con las causas de los problemas financieros que tienen los editores. Entonces, estas son plataformas que no van a afectar a los editores de una manera en que se implique tener, o que tengan que ver con derechos de autor. Estos editores pueden verse lastimados de otra forma. Primero que todo, tenemos lo que dice Julia. Google y Facebook están tienen el control de este mercado de publicidad. Y este es realmente un líder comercial. En segundo lugar, la plataforma tiene que ayudar a buscar formas para las personas que leen en línea, y al hacer esto, la plataforma afecta el reconocimiento de los editores que publican en los periódicos. O sea que yo creo que esto pues obviamente sí se puede limitar un poquito el daño, pero tenemos diferentes propuestas que esperamos que apoye el tipo de periodismo que muchos comentadores han observado ya, especialmente en la democracia, de investigación y el reporte de asuntos locales. Bueno, yo esencialmente he visto esto en los Estados Unidos, pero también veo experiencias de otros países y qué consideraciones se tienen por fuera de los Estados Unidos. Entonces, un par de palabras sobre la publicidad digital en los Estados Unidos. Como Jolopolis, en este tipo de mercados, Google y Facebook compiten con los editores en cuanto a la publicidad y también como corredores de publicidad. Al hacer esto, se llevan 70% de las ganancias en la publicidad que se coloca en sus sitios web. El impacto en el periodismo ha sido catastrófico. En los Estados Unidos, para finales del siglo XX, la mayoría de los periódicos ganaban 80% de los ingresos por publicidad y solo 20% de suscripciones. Y entre el 2005 y el 2018, los periódicos, las ganancias por publicidad bajó a 72%, 50.000 millones de dólares a 14.000 millones de dólares. Mucho de esta declinación coincide con que Google y Facebook subieron a tomar el control. En el 2014 al 2018, Google y Facebook combinados, las ganancias en publicidad aumentaron en 150%, sorprendente, a 77.8 mil millones de dólares. Durante el mismo periodo, los periódicos sufrieron una declinación de 35%.
Y aún más, en el 2014 al 2018, los periódicos de Estados Unidos dejaron de ganar eh, por las publicaciones que se hacían digitales. Entonces, con estas ganancias de la publicidad digital, se volvió más o menos un 15% de todo esto. Finalmente, entonces, lo que podemos ver es que los publicadores de noticias no pueden competir con otros mercados, y hoy en día este mercado es una gran fuente de ingresos, pero todavía no ha terminado. Entonces, como una solución parcial para el problema, y también estoy de acuerdo con Julia en esto, de que tal vez este no sea el enfoque, propongo en los, pues Natal, no sé si solamente en los Estados Unidos o en otros países también, propongo que el gobierno de los Estados Unidos imponga un impuesto de 2% en las ganancias de los avisos publicitarios en digitales, para poder apoyar el periodismo investigativo. Hay algunas compañías que ganan menos del 5% de las ganancias domésticas totales por publicidad digital. Entonces, en este momento, este impuesto podría aplicar a estas ganancias digitales de publicidad, o para Google o para Amazon. En el 2019 se combinaron estas ganancias en grandes gigantes de las de plataformas. Entonces, un impuesto de 2% en estas ganancias da como $2.000 millones al año. Esto no se compara con las pérdidas en las ganancias que han sufrido los periódicos en Estados Unidos, pero eh, el Congreso ha logrado la propagación de este tipo de publicidad, y $2.000 millones al año es suficiente, y es mucho más de la suma que Google y Facebook están contribuyendo para darle apoyo a estos editores. Entonces, esto contribuye con un total combinado de $1 millón que se puede eh, aplicar de manera incremental en varios años. Y también la publicidad digital, estos ingresos por los impuestos de esto puede colocarse en un fondo, y esto puede ayudar al periodismo. Y como yo les dije o digo en mi artículo, hay algunos mecanismos que se han establecido para asegurar que se maneje este fondo sin ninguna influencia externa, y que los fondos se distribuyan a las organizaciones legítimas. Y yo también digo que los medios comerciales como el Washington Post y también otros como ProPublica sean elegibles para poder invertir en este fondo. Pero por razones que ya discutí en mi artículo, la financiación de los reportes locales van a llegar totalmente a la corporación de para las estaciones de radio, que también pueden colaborar con los sitios de publicación. Entonces, mi propuesta para este tipo de anuncios digitales es que en el 2018 France ha colocado ese impuesto del 2%, que se llama el impuesto en las ganancias que se tienen en los videos en línea, y esto se distribuye por todo el continente. Francia utiliza estas ganancias para poder lograr la promoción de todo esto. Alemania también tiene un impuesto similar, 2,5%, para subsidiar la producción de videos alemanes. Y también hay otros impuestos que se han dado similares en Corea del Sur. En algunos países europeos también están pensando en aplicar impuestos de 2 a 5% y ganancias atribuidas a los servicios digitales en esos países, incluyendo los esfuerzos de publicidad digital. Esto se ha hecho como medidas generales para ingresos, y hay alguna oposición, obviamente, de los Estados Unidos.
Como ya dije antes, la pérdida de ingresos por publicidad no es la única forma en la que pienso yo que las plataformas digitales están afirmando sus créditos. Además, también se tiene un portal para estas noticias que estos editores son como los nuevos curadores y ahora tenemos la lealtad que tenemos de quienes leen las noticias. El estudio mostró que esto está llegando a un nuevo sitio web con la mayoría de los usuarios no recuerdan el nombre del editor después de que han visitado esto. Socavando la misión y generando consecuencias. Las organizaciones de noticias dependen de del reconocimiento para atraer nuevas audiencias y crear el grueso de sus contribuyentes. Es un incentivo importante para estas historias de noticias importantes y la calidad del periodismo. A pesar de que esto es costoso, riesgoso, su beneficio primario para los individuales y periodistas es su reputación y su concientización. Las organizaciones de noticias, creo yo que tendrán menos probabilidad de invertir, no van a poder capitalizar ni sobresalir con sus competidores. Y eso también aplica a las sin ánimo de lucro para atraer lectores y donantes. Entonces, en mi artículo ofrezco una serie de propuestas que requerirán que las plataformas digitales le ayuden a las editoriales mantener ese reconocimiento de marca. Primero que todo, a las plataformas les deben exigir priorizar esas grabaciones originales, en particular todas las redes sociales y sitios de agregación, se les debe exigir identificar la prioridad de la grabación original que se le brinda a un usuario en particular. Entonces, hay agregadores de noticias en línea que regularmente resumen y reescriben los reportes originales y eso está perfecto. Debe haber información a todos estos lectores. Ninguna editorial debe mantener el derecho de evitar que otros resuman o reescriban historias o noticias. Y al mismo tiempo, los agregadores derivados que reescriben esos informes socavan las inversiones de estos editoriales y de los periodistas. Entonces, por lo menos se les debe exigir darle mayor prominencia a los reportes originales sobre los reescritos o resumidos. De hecho, en estos editoriales, Google y Facebook acaba de anunciar que va a darle prioridad a las fuentes originales para cualquier historia de noticias sobre los agregadores que escriben o esos originales. Y mi propósito es extender esa práctica a la redacción. Y yendo más allá, yo argumentaría que las plataformas digitales principales se les debe exigir dar links a esos reportes originales. Las reglamentaciones deben exigir que los sitios de redes sociales como Facebook pongan reportes originales a los usuarios, así el usuario no elija seguir esa historia, es una historia social. Entonces, esa reglamentación puede exigir que, por ejemplo, por cada 5 ítems que tengan contenido y que aparezcan en las noticias, Facebook debe incluir uno y un link de la grabación original que se identificó como de interés para ese usuario o para esos usuarios. En otras palabras, a Facebook se le debe exigir alterar su algoritmo para generar reportes originales que sean de interés para los usuarios, no solamente publicidad de estos noticieros. Y finalmente, los registros originales de las editoriales que están en las plataformas deben tener el derecho de exigir que se incluya el link que lleva al usuario a su propia página web para que pueda escuchar la historia o la vuelva a leer, según sea el caso. Como que también para los periódicos, tener que las editoriales, ese rating de confianza debe medirse por parte de un tercero con un link a ese sitio.
Entonces la plataforma y los news feeds como Apple News o Google News deben mantener a sus usuarios en sus sitios, pero el interés público es facilitar esa creación de concientización. Eso debe tener precedencia, es decir, el newsroom debe poder exigir que las plataformas incluyan un link que lleve a los usuarios directamente a esa noticia original en lugar de mantenerlos fuera de la plataforma. Bueno, esas son mis propuestas y le doy la bienvenida a cualquier discusión que se pueda generar. Gracias. Muchas gracias, Neil, por esto. Me encanta que hayas venido con propuestas concretas y me imagino que habrá importantes preguntas sobre este tema específico. Creo que tendremos tiempo para discutir y estimular a que los participantes hagan o formulen sus preguntas. Quisiera darle la palabra ahora a Rob Nichols. Rob, aparte de tu experiencia con el gobierno, en particular las plataformas de interacción como los medios en Australia, has estado siguiendo esta discusión y entendemos, perdón, está muy ruidoso allá, oímos una ambulancia pasar en este momento. Entonces, supongo que estás siguiendo también el panorama desde allá. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y te damos la palabra. Gracias, Mariana. Mi investigación se centra en la ley y política de competencia. He gastado, bueno, estos son las 3 en la mañana. ¿Por qué estaré entonces en este panel? Se preguntan ustedes y la respuesta es que Australia ha adoptado un enfoque de ley de competencia o más concretamente la negociación entre los negocios, por una parte, y los negocios de Google o Facebook y los negocios de las noticias. Este desbalance o desequilibrio crea esa competencia. Estoy de acuerdo con el análisis de Julia. En cuanto a las editoriales, la compañía debe, digamos, no resuelve, una ley de estas no resuelve. En Australia, como en la mayoría de las jurisdicciones, la ley de competencia protege la competencia, pero no protege a los competidores a menos que haya algún tema de abuso. Entonces, lo que quisiera hacer es contarles un poquito la historia de cómo llegamos a la posición en la que estamos en Australia. También les daré como mis mejores pronósticos sobre lo que ocurrirá en las próximas 5 semanas. Como es bien común, o por lo menos en la política en Australia, la situación actual se generó por una transacción política. Se consultaba la relación entre las plataformas y los negocios de noticias y a cambio ofreció por apoyo a los gobiernos federales en cuanto a las leyes. La reducción en esta parálisis de los medios en diciembre de 2017, la Comisión de Consumidores o CCC consideró el impacto de las plataformas digitales en la competencia y en los servicios o mercados de servicios de publicidad. Esta consulta fue sobre las plataformas digitales y entonces se aumentó la información que se había podido recolectar en CCC, AAA con respecto a las investigaciones directas. La AAA investigó las implicaciones de este impacto, los creadores de contenido inmediato, los publicistas y los consumidores, centrándose en particular en el impacto de las noticias y el periodismo. Entonces, las consultas surgieron en diciembre del 2017 y CCC emitió un artículo en febrero del 2018. Hubo un reporte preliminar en diciembre de ese año y el tema de la ACCC emitió 63 notificaciones de un requerimiento que particularmente Facebook y Google brindara información. El reporte final se hizo público en julio del 2019. Perdón, sí, 2019, julio del 2019. Y este
reporte hacía 23 recomendaciones. Solo una de ellas analizaba las plataformas y las noticias. La mayoría de las reformas sugeridas encontraban el dominio de Facebook y Google descritos por Julia y Neil. Entonces la ACCC decía que esto incluía también publicidad, reportó que Google y Facebook tienen un poder sustancial en el mercado en sus dominios de, digamos, y búsquedas. En Australia no es ilegal que las firmas tengan este grado de poder. Sin embargo, esto significa que pueden estar sujetas a un uso equivocado de esa ley. Además, hay preocupación de que estas leyes emergentes no abarcan todo lo que se necesita. Las amenazas, por ejemplo, de las compañías que empiezas, la ACCC, como muchos otros inquiries o consultas que se han hecho en los últimos 18 meses, les preocupa que las adquisiciones que terminan acabando con el poder del mercado están surgiendo. El gobierno apoyó 6, 10 en principio quedaron por revisarse, notificó otras y rechazó 2. Uno de los ítems rechazados fue la propuesta que no estaba inconsistente con la de NIO, de que la financiación filantrópica del periodismo debería grabarse. Esa fue rechazada. La otra propuesta rechazada fue un código de retiro para asistir, digamos, en el cumplimiento de estas leyes. En lugar de esto, el gobierno se comprometió con 50 millones de euros en los próximos 4 años para financiar la ACCC para que analice los temas asociados con la competencia, la protección al consumidor y las plataformas digitales y en particular tener allí, digamos, las otras competencias. La clave fue la propuesta de ACCC de tener como un código voluntario que tenga que ver con los desbalances entre las plataformas digitales y los negocios de noticias. Esto significa que la industria tiene la oportunidad de desarrollar sus propias leyes. El gobierno instruyó a la ACCC que trabajara con las partes interesadas en parlamento, etcétera, y la ACCC se le pidió que emitiera un informe sobre las negociaciones en mayo de este año y sobre el código voluntario que esté finalizado en noviembre. En diciembre del año pasado, el gobierno se reservó el derecho de imponer un código obligatorio si no se llegaba a un acuerdo. El código se basó en retiros y en beneficiarse del contenido de las noticias y el privilegio que ya sabemos cuál es. Y la ACCC le preocupaba esas versiones cargadas rápido de noticias que no están dentro del rango completo de cubrimiento de las noticias de los periódicos. La ACCC, el informe de ellos mostró los problemas que Chile también mencionó, las compañías de medios y este tema de publicidad ha bajado en un 50% en la última década. A medida que los, digamos, anuncios se van a Google y Facebook. Y no es sorprendente ver que no se llegó a un acuerdo entre los negocios y tampoco este proceso de código obligatorio. La decisión de Australia de abandonar las negociaciones y las reglas mandatorias está en contraste con la situación, por ejemplo, actual de Francia. El país europeo que creo yo que ha tenido mayor avance en la implementación de políticas similares extractadas de esta directiva de los derechos de autor. En abril, Francia ordenó a Google que negociara de buena fe con las editoriales sobre la remuneración de este contenido.
cualquier compensación acordada se iba a llevar hasta octubre del 2019, cuando la directiva se emitió en Francia. A Google se le requirió que las editoriales en su licencia no se le cobrara o no se cobrara. El jueves de esta semana, es decir, ayer para mayoría de ustedes y antier para mí, una apelación confirmó que Google debía hablar con las editoriales para pagar por su contenido. Esto exigió que Google se sentara con las agencias de publicidad bajo ese derecho que Julia ya escribió. Esto permitirá a las editoriales exigir una tarifa para poder mostrar la noticia, y se había prohibido anteriormente a Google que no mostrara, digamos, se le había prohibido que no mostrara. Se le dijo a Reuters que esto pues era, todas las autoridades de competencia les gusta alegar que son las primeras, incluyendo Australia, pero esta decisión pues validó la decisión anterior sobre la competencia. En julio 31 de este año, la ACCC emitió el borrador de este código mandatario y le permitía a los medios de noticias que trabajara individualmente con Google y Facebook sobre los pagos de estas plataformas y publicación de noticias, y debían emplear periodistas y no ganar más de 90.000 euros por año. El código de borrador no especifica cuánto se debe pagar en noticias. En lugar, se brinda un proceso de negociación en el que Google y Facebook deben hacer parte. Hasta 3 meses incluye un día de mediación, y si no se llega a un acuerdo, el proceso pasa al tribunal de arbitramiento, y el arbitramiento no puede seleccionar una de las ofertas finales. Es un proceso que a veces se llama la determinación del béisbol. El árbitro escoge uno u otro, pero nada en el medio, y la decisión resulta obligatoria. El rango de servicios de Facebook sujetos a árbitro incluye Newsfeed, Instagram. Los servicios de Google son Google Search, Google News y Google Discover. ¿Qué es eso? Y YouTube no está, WhatsApp y YouTube no están incluidos. Hay un requerimiento para Google y Facebook de dar 28 días de notificación si hay algún cambio algorítmico que o afecte el tráfico a las noticias o el ranking de noticias de los muros. Y esta de alguna forma es una de las propuestas de Neil. También está la obligación para Google y Facebook de dar a los negocios de noticias información clara sobre la naturaleza y la disponibilidad del usuario o de la información recogida de usuarios con noticias en las plataformas. No significa que Google o Facebook tenga que compartir la información, y una violación de ese código genera un impacto significativo. Primero, es como una multa de 75.000 euros por cada violación. Sin embargo, la ACCC puede llevar esto a la corte, y la penalidad máxima es más o menos 6 millones de euros, o el 10% de los ingresos de la plataforma en Australia de los últimos 12 meses. Este código se sometió a comentarios del público hasta finales de agosto, y la versión final la va a considerar el Parlamento en octubre, finales de octubre. En respuesta, Facebook ha amenazado salirse de la disposición de noticias de este link y en los acuerdos antidiscriminación en el código.
borrador significa que Facebook ha amenazado con excluir todas las noticias, incluyendo las internacionales. Esto ha generado bastante polémica en Australia porque también amenazó salirse de los links de noticias de Europa. Google ha emitido advertencias por YouTube para quitar apoyo, digamos, al público en oposición al código. No es sorprendente ver la gente poniéndose a favor de Google. La versión final del código seguramente va a aceptar algunos de los puntos mencionados por Facebook y Google. La notificación del cambio de algoritmo también va a cambiar. Muy probablemente habla más claridad en ese punto, el punto que mencionaban Julia y Neil, y la relación financiera entre las plataformas y los negocios de noticias es simbiótica y los flujos son bidireccionales. El proceso de arbitramiento puede cambiar, sin embargo, el requerimiento de que haya reconocimiento y comprensión del valor de la creación probablemente será mayor que el valor de la curación y eso continuará en la versión final del código. Tiene el apoyo bipartidista y desde mi punto de vista, debido a ese apoyo bipartidista, la versión es muy probable que se apruebe a finales de noviembre, ese borrador. Bueno, esta es una actualización de nuestra situación acá y con mucho gusto pues contestaré cualquier pregunta que surja. Muchas gracias, Rob. Ha sido bastante ilustrativo e útil. Tenemos una pregunta que llega, pero antes de esto, me gustaría darte la palabra o darle la palabra a Julia para que puedan hacer comentarios sobre las presentaciones, porque me imagino que pues han generado provocaciones de diversas formas. Entonces le doy la palabra a Julia, luego a Neil y luego a Rob, 5 minutos cada uno para sus comentarios sobre las presentaciones de sus colegas. Bueno, un comentario y tal vez una pregunta para Rob. Si entiendo la situación en Australia correctamente, quiere decir que a diferencia de Francia, este enfoque depende completamente de la competencia sin cambiar la ley de derechos de autor para nada. Eso me parece interesante porque desde luego Francia ha estado tratando de abordar los resultados de los derechos como se han implementado en Alemania y también en España. No hablamos de eso. España también está tratando de introducir estos derechos de vecinos y vieron la experiencia en Alemania en donde a Google le dieron una licencia gratis. Entonces hicieron que este derecho fuera irrenunciable, lo que significa que las editoriales se les exigía cobrar dinero por esto, lo cual llevó a que Google cerrara Google News en España. Pero creo que el mayor problema del derecho de vecinos, tanto en Alemania como en España y ahora en Europa, no es lo que le hace a Google, sino a todos los demás. Es decir, encuentro muy interesante que aparentemente Australia ha podido llegar más o menos a la misma conclusión de Francia con respecto a Google y Facebook a través del instrumento de competencia sin tocar la ley para nada. Eso significa que todas las consecuencias negativas para las plataformas más pequeñas se puede evitar porque no van a estar sujetas a este instrumento de competencia como lo entiendo. Eso me parece bien interesante. También quería mencionar algo sobre las contrapropuestas de Neil, porque creo que todos estamos de acuerdo entre los panelistas que el cambiar la ley de derechos de autor no es la solución. Lo que deberíamos hacer, estoy muy de acuerdo con la propuesta con respecto a imponer gravámenes o impuestos sobre los ingresos. Eso tiene sentido porque creo que ha desplazado mucha de la rentabilidad de noticias de calidad y las ha pues movido hacia las plataformas. Y
soy un poco más escéptica con respecto a la priorización de los reportes originales. Estamos teniendo una discusión similar en Europa en este momento con respecto a si se debe o no regular los algoritmos que básicamente deciden lo que se muestre en los medios. Yo soy escéptica en cuanto si será posible como legislador y desde mi experiencia, habiendo sido legisladora, si es posible básicamente decirles lo que el algoritmo debe priorizar, porque les estamos como quitando básicamente la competencia entre los diferentes enfoques algorítmicos y en lugar de esto estamos prescribiendo los resultados posibles. Entonces, uno puede decir, sí, ok, el reporte original debe priorizarse, pero se debe operacionalizar de alguna manera. Por ejemplo, dándole un vistazo rápido a tu borrador, se podría usar el número de periódicos que se refieren a ese contenido original como proxy. Creo que eso también puede crear ecocámaras, porque los medios de noticias tienden más a referirse a la fuente original si la fuente original es un periódico establecido, pero hay grupos particulares de personas que menos probablemente van a atribuir o mencionar las fuentes originales, especialmente las mujeres. Yo creería que exigirle a las plataformas que cambien los algoritmos para que muestren los reportes originales también podrían reproducir algunas de las tendencias discriminatorias que vemos en los medios establecidos sobre decidir quién vale la pena atribuirse como fuente original y quién no. En el contexto europeo estamos de hecho discutiendo un enfoque diferente porque sí estoy de acuerdo en que por el momento las plataformas no tienen incentivos para mostrarle a los usuarios los contenidos más importantes, sino que les muestran lo que sea que tiene mayor publicidad. Entonces, en lugar de básicamente decirle a las plataformas en la ley lo que debe estar publicado en el tope de las alimentaciones, hay una propuesta de que las grandes plataformas del tamaño similar a Facebook se les debe exigir un programa de aplicación, como una interfase de programa de aplicación abierta, lo que significa que los terceros, las compañías de medios, las ONGs, etcétera, podrían brindar entonces a los usuarios de Facebook las diferentes versiones que los usuarios pueden escoger de fuentes. Esto significa que habría entonces ahora una competencia sobre qué medio de noticias o qué alimentación de noticias es la que brinda la mejor experiencia al usuario en lugar de tener una competencia entre cuál algoritmo genera mayor publicidad. Entonces, yo tengo mis reservas sobre esta idea. Realmente sí podemos escribir en la ley que las fuentes originales deben resaltarse con mayor prioridad. Tal vez algunas plataformas legítimamente no quieren ser utilizadas como plataforma de distribución y posiblemente eso también está bien. Estaba pensando más en algunas plataformas de juegos como Twitch, que no son tan grandes como Facebook, pero tal vez simplemente son plataformas de entretenimiento que no quieren estar distribuyendo y eso yo creo que está bien. También cuando yo busco algo por Google, a menudo diría yo que si estoy viendo mis búsquedas, mis elementos de búsqueda, muchos de ellos no son sobre noticias. De pronto estoy buscando es un producto o una institución o a una persona y tener una exigencia de que Google tenga que mostrar, digamos, la fuente original para esa búsqueda puede no ser muy relevante para el usuario. Yo preferiría centrarme en romper esta dinámica que tenemos hoy de que las plataformas priorizan no solo por la experiencia del usuario, sino por el interés de publicidad, dándole a los usuarios un poquito más de control, básicamente exigiéndole a las grandes plataformas que le permitan a las partes usar diferentes algoritmos y que los usuarios puedan elegirlos o escogerlos. Mío. Neil, ¿quieres hacer tus comentarios? Contestar esto y también los comentarios que quisieras hacer con
con respecto a tus otros panelistas, se hicieron o formularon una pregunta directamente para ti. Después la contestamos. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que hoy no hay mucha competencia en las plataformas. Todas están enfocadas en tener a los usuarios el mayor tiempo posible. Ese es el enfoque. Entonces, sí, creo que estaría interesado en aprender un poquito más sobre las propuestas de darle poder a los usuarios. No estoy muy seguro de que entre las millones y millones de personas que hay en las plataformas, sospecho que hay un bajo porcentaje de usuarios que pues puedan escoger, digamos, las diferencias y absorber el programa y saber de todas cuál alternativa escoger. Yo sigo sospechando que por defecto pues será el algoritmo de la plataforma el que usen. No estoy seguro de sí puede beneficiar a algunos usuarios, pero me pregunto si este va a ser un apoyo, digamos, a los medios de noticias, que es nuestro tema de hoy. Estoy de acuerdo también con el tema de la dificultad en la legislación en esta área, tratar de definir cuál sería la solución hacia los efectos y los sesgos. Es una respuesta parcial la que puedo dar con respecto a ese punto. Supongo que favorecería algún tipo de reglamentación en una entidad, una legislación que haga ese trabajo, porque el regulador puede cambiar la reglamentación más rápidamente a medida que va desarrollándose la tecnología o va evolucionando. Pero nuevamente, gracias por los comentarios. Quisiera leer un poco más sobre la propuesta en Alemania o en Europa para poder empoderar a los usuarios con respecto a los algoritmos. Tengo una pregunta, creo que para Rob. ¿Tú no crees que la competencia pueda proveer la solución? Esa es la parte corta o la respuesta corta. No soy experto en competencia, entonces me interesaría escuchar de ti. ¿Tú crees que generalmente la ley de competencia no puede generar la respuesta? ¿O hay estas propuestas específicas que vemos en la mesa en Australia no pueden dar esa respuesta? Thanks, Neil. Gracias, Neil. Rob, ¿quisieras contestar esto? Y otra pregunta que creo que se refiere a eso que surgió es si puedes darnos un poco más detalles en cuanto a cómo esa solución podría abordar el tema de no empoderar más a las plataformas principales de medios que vemos que son un problema y es lo que nos preocupa. Entonces, danos un poquito más de detalles sobre cómo se aborda esto. El código, ¿no? ¿Cómo lo aborda? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Voy a tratar de contestar algunas de las preguntas. Me interesó también oír a Julia hablar de empezar en el 2009. Yo diría que aquí los temas no se reconocieron sino 8 años, más o menos 8 años después de esto. Y hay un problema que surge del código y es que hay un argumento básicamente por parte de Google y Facebook que dice, ¿por qué necesitamos un código que surja en las corporaciones de medios? Y ese es tal vez uno de los temas difíciles, utilizando una herramienta relativamente pues clara. Hablando de la pregunta de noticias, creo que la ley de competencia sí funciona aquí. Mi punto es que la ley de competencia no protege a los competidores, protege a la competencia. Y el argumento aquí es que hay un desbalance en esto y este desbalance significa que hay una falla
en el hecho de que la competencia libre pueda fluir. Ahora, Julia hace la pregunta de que si se basa esto completamente en la ley de competencia y la respuesta es sí, absolutamente. Y hay un par de razones por esto. La más importante es probablemente una cultural que es específica de Australia. En Australia, la ley de consumidores y competencia la hacen cumplir un solo regulador. Y ese regulador probablemente es uno de los más confiables y tanto por Y el es público como aceptada por el público y por la competencia. Y están tratando de manejar este problema, pero esto ha significado problemas difíciles porque tienden que se le eh, pasan a la competencia, le dicen, bueno, si usted encuentra competencia aquí, ¿por qué no nos la arregla? Y entonces la entidad sí ha respondido bastante bien a esto. Realmente a mí me gusta mucho la idea de Julia. He hecho algún trabajo en el pasado con Chris Batts en Sussex, mirando la utilización de plataformas y relativamente eso es una intervención que prácticamente no tiene competencia. Entonces yo he mencionado que los usuarios no tienen que ser tan sofisticados como para utilizar el ITI, pero bueno, poniéndome el sombrero de la competencia, yo diría que eso no importa, porque lo que le API, ese requerimiento de la API es un abordaje para poder entrar, para poder ayudar a los usuarios a que elijan el medio de noticias que prefieran. Entonces, si tienen un API adecuado, se puede hacer esto y exigir el API no es una imposición importante o mayor. Uno de los problemas más grandes que yo he tenido con la propuesta de Nail, especialmente en donde tenemos un requisito de la operación de Facebook o de las noticias, es que en este contexto, bueno, yo solo puedo hablar a nombre de Australia, hay algunas obligaciones que tienen plataformas, se requieren de plataformas que deben tener licencia, pero de hecho ha habido un cambio de la competencia abierta a un requerimiento de licencia y esto puede ser algo que se puede dar de manera reguladora. En la Constitución de Australia, esto puede requerir que el gobierno pague compensaciones por pérdidas que se puedan presentar. Entonces, de hecho, vamos a terminar es con un estado que tiene que enfrentarse a Google para exigirles que busquen un algoritmo de cierta forma. Y ahí es donde ha habido la construcción en el código que dice, no, usted tiene que manejar su algoritmo de una forma específica, pero al hacer el cambio, habría que decirle a los negocios de noticias esto. Yo pienso que hay algunas soluciones y me gusta mucho la solución esa de los impuestos, pero yo creo que tiene que ser algo diferente, no un porcentaje de las ganancias. Ese porcentaje de las ganancias funciona porque pues no hay ningún otro punto al que aplicarle el impuesto. Es difícil encontrar las ganancias. Por ejemplo, en Facebook están entre Holanda y Ámsterdam. Entonces, algunos países tienen diferentes tipos de impuestos, como Australia, Reino Unido, pero yo creo que podemos hablar de estos impuestos realmente. Yo creo que lo que tenemos que argumentar aquí es que el porcentaje de las ganancias, pues casi, pero lo mismo que dijo Julia o lo que hizo Francia allá, las ganancias se eligen, es como un porcentaje aproximado de las ganancias, porque hay muchas diversidades en las ganancias. Entonces, mi punto final, y ya le regreso a Mariana, yo creo que la pregunta aquí es de qué se trata el periodismo investigativo o de investigación.
Esto tiene que ver con la cantidad de profesionales de periodismo, pues que está en declive, o sea, está bajando, está disminuyendo. Y especialmente el de periodismo de interés público. Es difícil encontrar un periodismo que juegue un papel importante y un papel importante también en la democracia y que sea consistente con el abordaje en ello, que tenga un gobierno local, que tenga un a nivel nacional también. Esto tiene que ver haciendo que los gobiernos sean responsables y también en la parte de producción. Muchas gracias. Gracias, Rob. Julia, ¿quieres hablar sobre estos comentarios? ¿O Neil? Sí, me gusta mucho la definición del periodismo de investigación y tengo muchas definiciones. Los académicos han estudiado esto. El periodismo tiende a revelar algo que alguien quiere tener en secreto. Entonces, puede ser del gobierno, de una corporación, puede ser de cualquier cosa. Y también se puede uno enfocar también en relaciones exteriores, etcétera, o relaciones públicas. Pero yo tengo una pregunta. Tú hablaste de la ley de Australia, el requisito de tener licencia. No he escuchado de ninguna licencia o ningún requisito de este tipo en los Estados Unidos no se necesita. El gobierno no estaría exigiéndole esta licencia a nada. Yo no pienso que esto sea adecuado, pero no sé qué quieres decir tú con ese requisito. Básicamente es un abordaje muy similar. En Australia, esencialmente, si uno quiere operar su negocio siempre y cuando el negocio esté dentro de la ley, lo puede hacer. El gobierno a ningún nivel puede imponer condiciones de cómo maneja usted su negocio, ni exigir el tipo de negocio, la clase de negocio que debe tener licencia. Si usted quiere hacer publicidad comercial, pues lo puede hacer. Esto impone algunas condiciones sobre estas comunicaciones comerciales. Entonces, ese cambio que se dio o que le permite a un gobierno decirle al negocio cómo manejarlo, lo puede hacer si se coloca dentro de una licencia. Yo creo que el impuesto es un mecanismo más elegante, pues para saber quién aplica en esta ley y quién no. Yo diría que él aplicaría solamente a Google, Facebook y Amazon. Hay una gran participación del mercado aquí en cuanto a la parte publicitaria y no hay un punto tan elegante que puede existir para el requerimiento de la priorización. Yo creo que claramente el requisito no aplicaría a todas las plataformas. Sí, yo simplemente quiero dejar esto abierto. Yo digo, bueno, hay algún tipo de agencia que sería la que se encarga de definir. Tal vez esto aplique a las plataformas grandes, las más importantes. No sé cómo podría ser y de pronto podría cambiar pues periódicamente. Sí, yo quería hacer otro comentario sobre los APIs. Yo creo que Rob tiene razón. Los usuarios no serían los que utilicen los APIs, sino las compañías que pueden suministrar experiencia de usuarios como servicio. Por ejemplo, un conglomerado de periódicos podría hacer esta priorización para los reportes que se le ofrezca a los usuarios y si a los usuarios les gusta, pues los usarán. Pero yo creo que los usuarios se quedarán con lo que quede por defecto. Por ejemplo,
que esté dentro de la protección de datos, la ley de protección de datos, y esto se hace generalmente por defecto. Los browsers de Internet también se va a necesitar utilizarlos de una manera amigable para asegurarnos de que los usuarios pueden ingresar, y se puede hacer lo mismo para las plataformas grandes. Por defecto también puede haber un tiempo cronológico. Estamos haciendo seguimiento a 100 personas, y alguien que coloque coloque algo de último aparece de primero, y se quiere cambiar esto, el usuario tiene que hacer una decisión para cambiarlo. O sea, no pueden entrar al algoritmo que está ofreciendo Facebook, pero sí pueden entrar al que presentan, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras. Esa es la idea. La propuesta está siendo debatida en Europa en el contexto de digital, o sea que ¿hay algún reporte del Parlamento que está solicitando el permiso europeo para hacer la propuesta, que tal vez la presenten en diciembre? En ese reporte hay un requisito para abrir los APIs. Muy interesante. Y una vez que lleguemos a la apertura de los APIs, en este mundo donde la protección de datos no se hace cumplir tan fuertemente como otras protecciones, por ejemplo, el tener el browsing abierto, Google trabaja con Chrome, entonces necesariamente no está respetando toda la privacidad. Entonces, esa acción se podrá hacer por causa de alguna conducta que no sea aceptable de parte de Google, para asegurarse de que esa privacidad que uno esperaría al hacer clic en un browsing privado esté disponible. Estamos haciendo que esto sea bastante difícil, la competencia, porque hay otras protecciones que no están definidas tan claramente. Sí, por eso es que los editores empezaron a usar los derechos de autor, porque esto se puede hacer cumplir y se está usando para todo tipo de cosas. Por eso están usando los derechos de autor. Sí, si quieren mencionar antes la palabra privacidad, pues yo no sé. Hay personas que creen que esa protección pues se puede beneficiar prácticamente solo a las grandes plataformas. Hay que adaptarse a esto. ¿Qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. En principio, sí creo que hay mérito al argumento si solamente se conceptualiza la protección de datos a través de consentimiento, porque es más fácil para Google y Facebook tener el consentimiento del público. Como Google, si yo llego tarde a una reunión y urgentemente tengo que utilizar Google Maps para llegar donde tengo que llegar, ahí me piden que yo acepte algo, y yo pues con mucho gusto lo hago. Entonces, entre más integrada sea la plataforma, pues más fácil puede lograr el consenso o el consentimiento. Lo que sí es muy fuerte aquí es que conceptualiza la protección de datos como algo personalizado y no como un artículo o un commodity. Entonces, esto quiere decir que uno siempre puede retirar el consentimiento al procesamiento de datos en cualquier momento y no ofrecer algo a cambio de estos datos. O sea, es para asegurarnos de que dar el consentimiento es algo que es libre. Y yo creo que estos mecanismos no benefician a Google y a Facebook si se hicieran cumplir adecuadamente. Y yo creo que no hay una manera de hacerlo cumplir adecuadamente. Claro que hay algunas organizaciones como YB y mi organización están trabajando para hacer cumplir los derechos fundamentales
obviamente con los reguladores. Todavía no ha pasado, pero por el momento es relativamente fácil para Google o Facebook que no les cobren el GDPR porque pues los litigios se están dando apenas. Y yo creo que finalmente esto no se va a quedar así. Facebook could easily offer something to their users. De pronto se podría ofrecer algo a los usuarios para que sea pues más atractivo. Ahora, el principio de desacople sí es que le pueden dar algo en retorno de ese concepto. Yo creo que esto es un asunto importante. En Australia tenemos cosas similares. Tenemos que darle el consentimiento expreso, informado. Estamos teniendo problema con el desacople de esto porque hay algunas asociaciones de derechos de autor que pues dicen que esto es algo que puede ser comerciable, pero también haciendo entrega de toda de mi historia y a Google, pues vale la pena, entonces llego allá. Pero si tomamos esto, que yo pienso que es algo muy importante, finalmente esto va a terminar, digamos, en Australia, donde estamos viendo a ver cómo llegamos a GDPR. Bueno, hay que trabajar con esos aprendizajes de cosas que no funcionan muy bien. Entonces, yo creo que las plataformas son las que más se benefician de esto, pero tenemos que mirar a ver si ha funcionado o no ha funcionado. Y GDPR realmente es algo que podría ser algo que sea creativa y que ha servido en otras partes del mundo y que ya está empezando a trabajar en otras partes también. La GDPR es algo jurisdiccional. Yo creo que tengo a Julia, por ejemplo, como cliente en Alemania. Esencialmente, para poderme comunicar con ella tiene que cumplir con GDPR. Entonces, tenemos esto que tiene que cumplir con GDPR para poder comunicarme con todos mis clientes. Entonces, el GDPR, de hecho, se está extendiendo a través de los abordajes tradicionales, a través de todos los negocios. Funciona muy bien, a menos que nadie presente una ley en contra o contradictoria. Bueno, ya pasamos el tiempo, pero vamos a volver rápidamente a algo que dijo Julia cuando dijo que tal vez esa sea la razón por la cual los editores utilizan los derechos de autor para hacerlos cumplir. Y entiendo de este panel que nadie piensa que los derechos de autor es la mejor solución, pero una vez ya sido implementados en sus países, la solución se discute en otras partes, como en Brasil. Y yo siento que la propuesta o las propuestas de Neil son excelentes propuestas que se relacionan con otras que se han mencionado en otras partes. Por ejemplo, en el sector fílmico hay propuestas similares en Brasil también, en el streaming, en este tipo de plataformas que animan la producción local. Pero esas soluciones parecen ser menos aplicables. Es mucho más difícil convencer a los interesados por lo que está diciendo Julia. Es más difícil obtener apoyo. Entonces, pensando de manera práctica cómo ir en esa dirección, ¿qué piensan ustedes pueden ser los mejores argumentos para convencer que esa solución de la ley vecina es la mejor que se tiene por encima de otras opciones que están en la mesa?
I'll start perhaps. Bueno, yo voy a comenzar. No pienso que las propuestas de Neil son menos adecuadas. Yo creo que hay algunas muy buenas y financieramente son muy buenas, porque hay muchos periódicos que han estado buscando esta solución de la ley vecina. Y yo creo que es importante resaltar que este derecho de vecindad no solamente no muy efectivo, sino muy peligroso. Impulsan no solamente los agregadores de las noticias fuera del negocio. Hay algunos de ellos que en Alemania estaban experimentando algunos modelos de negocios para llevarle las noticias a los usuarios y tuvieron que cerrar porque no pudieron pagar las tarifas ni entrar a litigios a largo plazo con los editores. Y ha sido dañino también para periódicos pequeños porque hay menos agregadores, es decir, hay menos posibilidades para las marcas que no son muy conocidas de poder lograr hacerse conocer por los lectores. Pero yo creo que en la situación actual, si esto se ha presentado en Brasil como una medida contra esta información, esto es algo que realmente es muy fácil de hacer. No estoy muy segura de cómo va ese argumento, de que cómo se va a combatir esta información versus el argumento de que esto va a darle dinero a los medios, porque claramente el introducir este derecho exclusivo de derechos de autor hace que sea más difícil poder llegar a esos artículos de noticias, pero claro que toda esta información no va a hacer cumplir este derecho, de manera que es más fácil hacer cumplir esta información y más difícil vincularnos a información de calidad. Obviamente vamos a tener más desinformación de lo que había antes, pero esto es lo que ha surgido en esas plataformas. Si queremos facilitar la distribución de la información porque no van a cobrar por ese derecho de vecindad, pues este es el contexto en el cual se está presentando esto y yo creo que sería el argumento principal que yo impulsaría porque puede que ser productivo para este problema de desinformación. Bueno, la amenaza de Facebook de no seguirse vinculando a noticias es que Facebook está de acuerdo con tu propuesta. O sea, no, los usuarios de Facebook no va a poder tener acceso a los anuncios que les encantan, pero esta falta de información o desinformación, esas noticias que llegan de Facebook, vienen de, pues es horrible, por ejemplo, para Facebook esto, porque los usuarios no quieren quedarse con esa plataforma, pero el mismo riesgo de la implementación de ese derecho de vecindad. Por eso es que nosotros estamos implementando esta ley también. Y este es uno de los planes que tenemos, es que si no podemos suministrar las noticias con la calidad que queremos y en la forma en que queremos, pues va a haber desinformación. Y este es un problema realmente grave que nos está afectando. Sí, yo creo que si miramos el valor en el mercado, para los grandes editores de noticias, les interesa más tener contenido en los medios sociales, poner estos artículos en esos medios. Pues yo no creo que esto tenga que llegar a la parte de arbitramiento por la redistribución de ganancias de uno u otro por razones políticas. Yo creo que tenemos que mirar la parte económica de esto. Las plataformas que manejan todo esto, pues
estos ingresos son una parte muy pequeña de ellas. Y finalmente, hay una relación semiótica aquí. El flujo de valor probablemente viene de los creadores de contenido de noticias hacia las plataformas, pero la red es muy pequeña. Entonces, por eso el arbitramiento y esta determinación de Facebook es tratar de llevar a las partes a que piensen en cuál es el valor de parte y parte y el riesgo para que el arbitrador elija algo diferente a esas dos propuestas que se les están dando. Por lo tanto, existe el riesgo de que el arbitrador elija algo que negocie las dos partes. Por eso es que yo digo que tenemos que tener un cambio entre los dos. Sí, yo creo que es más complicado, mucho más complicado que eso. Si estamos hablando de editores grandes, tal vez tenga razón. Ambos lados se benefician y la plataforma también se beneficia. Pero cuando son pequeños, es totalmente lo opuesto. Cuando tuvimos la discusión sobre ese derecho de vecindad en Europa, muchos empezaron a compartir datos de dónde venían los usuarios y vemos que con las marcas más grandes, 70% del tráfico era directo y en caso de los medios pequeños eran más o menos un 20% para ellos. Entonces, de hecho, el estar en los medios sociales y siendo agregadores de noticias es vital. Para ellos, entonces, es un beneficio mayor estar allí que el beneficio de la plataforma. Y eso pasa aquí. Si decimos que es un beneficio para la plataforma y que tienen que pagar, Ellos deben decidir cortar los medios en los que no están interesados y pierden totalmente su base económica. Entonces, realmente será la concentración de los medios. Y hay dos aspectos que Australia trató de abordar. Uno es permitir negociación colectiva que, pues, se trata de que todos los periódicos se unieran. Y lo segundo es tener una disposición de no discriminación que diga Google no debe tratar un periódico regional pequeño que es muy diferente al tratamiento de grandes periódicos o noticiosos. Pero es más una esperanza, no se ha implementado todavía, pero esa es la intención. Bueno, a menos entonces que alguien tenga algo más que comentar, yo daría por terminada esta sesión, que fue extremadamente fructífera. Le quiero agradecer especialmente a Rob, que está hablando a medianoche, allí donde se encuentra. Esto sí, pues fue un gran gesto. Muchísimas gracias a todos. Esto se está grabando, así que va a quedar disponible para todos como gran recurso. Yo aprendí muchísimo de toda esta discusión y bueno, nos mantendremos en contacto. Muchas gracias. Thank so you. much. Bye bye. Gracias.